Entonces leemos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, 13. Gervasillo. Juan Valjean salió del pueblo como ido, caminó precipitadamente por el campo, tomando los caminos y senderos que no se presentaban, sin notar que a cada momento desandaba lo andado, haciendo berrante toda la mañana, sin comer y sin tener hambre. Una multitud de sensaciones nuevas le oprimían. Se sentía colérico y no sabía contra quién. No podía distinguir si estaba conmovido o humillado. Sentía por momentos un estremecimiento extraño y lo combatía oponiéndose el endurecimiento de sus últimos 20 años. Esta situación le fatigaba, veía con inquietud que se debilitaba en su interior la horrible calma que le había hecho adquirir la injusticia de su desgracia, y se preguntaba con el que le reemplazaría. En algún instante hubiera preferido estar preso con los gendarmes y que todo tuviera pasado de otra manera. De seguro entonces no tendría tanta intranquilidad. Aunque la estación estaba muy adelantada, había aún en las enramadas algunas flores tardías, cuyo olor, que percibía en su camino, le traía a la memoria recuerdos de la infancia. Estos recuerdos le eran insoportables. Tanto tiempo hacía que no les había impresionado. Todo el día le persiguieron la multitud de pensamientos de imposible de expresar. Cuando ya el sol iba a desaparecer en el horizonte, se alargaba en el suelo hasta la sombra de la menor piedrecilla. Juan Valjean se sentó detrás de un matorral en una gran llanura rojiza, enteramente desierta. En el horizonte solo se descubrían los Alpes, ni siquiera el campanario de algún pueblecito próximo. Juan Valjean estaría a 3 leguas de D. Un sendero que cortaba la llanura pasaba algunos pasos del matorral. En medio de su meditación, que no hubiera contribuido a hacer más temerosos sus harapos para todo el que le hubiese encontrado, oyó un alegre ruido, volvió la cabeza y venía a oír el sendero un niño saboyano de unos 10 años, que andaba cantando con su gaita helada y un cajón con una mona a la espalda. Era uno de esos alegres muchachos que van de país en país, enseñando las rodillas por los agujeros de los pantalones. El muchacho interrumpía de vez en vez cuando su canto para jugar con algunas monedas que llevaba en la mano y que sería probablemente todo su capital. Entre esas monedas había una de plata de 2 francos. El muchacho se detuvo cerca del abismo del arbusto sin ver a Juan Valjean y tiró al alto la moneda, que hasta entonces había cogido con bastante habilidad en el dorso de la mano. Pero de esta vez la moneda de 40 sueldos se le escapó, fue rodando por la hierba hasta donde Juan Valjean, quien le puso el pie encima. Pero el niño había seguido la moneda y con la vista no lo había observado. No se detuvo, fue derecho hacia el hombre. El sitio estaba completamente solitario, no había ni un alma en todo lo que podía acabar la visita, ni en la llanura ni en el camino. Solo se dejaba oír las débiles piadas de una nube de pájaros que cruzaba el cielo a gran altura. El muchacho volvía por la espalda al sol, que doraba sus cabellos y tenía una claridad sangrienta la salvaje fisionomía de Juan Valjean. Señor, dijo el saboyanito con la confianza de los niños, que es una mezcla de ignorancia e inocencia. Mi moneda. ¿Cómo te llamas? Preguntó Juan Valjean. Gervasillo, señor. Pues anda con Dios, le dijo Valjean. Señor, dadme mi moneda, volvió a decir el niño. Juan bajó la cabeza y no respondió. El muchacho volvió a decir, mi moneda, señor. La vista de Juan Valjean siguió fija en el suelo. Mi moneda, gritó ya el niño, mi moneda de plata, mi dinero. Parecía que Juan no oía nada. El niño le cogió el cuello de la blusa y le sacudió, haciendo esfuerzo al mismo tiempo para separarle el tosco zapato claveteado que cubría su tesoro. Quiero mi moneda de 40 sueldos. El niño lloraba. Juan levantó la cabeza, pero siguió sentado. Sus ojos estaban turbios. Miró al niño como de asombro y después llevó la mano al palo gritando con voz terrible. ¿Quién anda ahí? Yo, señor, respondió el muchacho, yo, Gervasillo. ¿Queréis devolverme mis 40 sueldos? ¿Queréis alzar el pie? Y después, irritado, ya casi en tono amenazador, a pesar de su niñez, le dijo, pero quitaréis el pie, vamos, levanta el pie, levantad el pie. Ah, con que estás aquí todavía, dijo Juan Valjean, y poniéndole repentinamente de pie, se descubrió por esta la moneda y añadió, acabarás de largarte de aquí.
El niño le miró atemorizado, tembló de pies a cabeza y después de algunos momentos de estupor, echó a correr con todas fuerzas sin volver la cabeza ni dar un grito. Sin embargo, a cualquier distancia la fatiga le obligó a detenerse y Juan Valjean, en medio de su meditación, le oyó sollozar. Algunos instantes después el niño había desaparecido. El sol se había puesto. La sombra crecía alrededor de Juan Valjean. En todo esto el día no había tomado alimento. Es probable que tuviera fiebre. Se había quedado en pie y no lo había cambiado de postura desde que oyó el niño. La respiración levantaba su pecho a intervalos largos y desiguales. Su mirada clavada a 10 o 12 pasos delante de él parecía examinar con profunda atención un pedazo de losa azul que había entre la hierba. De pronto estremeció y sentía frío de noche. Se encasquetó bien la gorra y se puso y se abotonó maquinalmente la blusa, dio un paso y se bajó para coger del suelo el palo. Al hacer este movimiento, vio la moneda de 40 suedos que su pie que había medio sepultado en la tierra y que brillaba entre algunas piedras. Su vista le hizo el efecto con una conmoción galvánica. ¿Qué es esto?, dijo entre dientes. Retrocedió 3 pasos. Se detuvo sin poder separar la vista de aquel punto que había pisoteado hace un momento, como si aquella cosa que brillara en la oscuridad hubiese tenido un ojo abierto y fijo en él. Después de algunos minutos se tiró convulsivamente la moneda de plata, la cogió enderezándose y miró a lo lejos por la llanura, dirigiendo sus ojos al horizonte, adelante con toda fiera asustada de que busca un asilo. Nada vio, la noche cerraba, la llanura estaba fría y estaba formando una bruma violenta en la claridad del crepúsculo. Dio un suspiro y marchó rápidamente en la dirección hacia el sitio por donde el niño había desaparecido. Después de haber andado unos 30 pasos, se detuvo y miró, pero tampoco vio nada. Entonces gritó con todas sus fuerzas: «Gervasillo, Gervasillo». Cayó y esperó. Nada respondió. El campo estaba desierto y triste. Juan Valjean se había rodeado solo del espacio. En su derredor no había más que una sombra en que se perdía su mirada. Un silencio que perdía su voz. Soplaba un viento glacial que daba a los objetos una especie de vida lúgubre. Los arbustos, seguían sus ramas descarnadas con increíble furia. Parecía que amenazaban y perseguían a alguien. El hombre volvió a correr. De rato en rato se paraba y gritaba en aquella soledad con una voz formidable y desolada: «Gervasillo, Gervasillo». Si el muchacho hubiera oído estas voces, de seguro había tenido miedo y siempre guardado muy bien de acudir, pero debía de estar ya muy lejos sin duda. Juan Valjean encontró un cura que iba a caballo y preguntó a él y le dijo: «Señor cura, ¿habéis visto pasar a un muchacho?». «No», le dijo el cura, «uno que se llama Gervasillo». «No he visto a nadie». Entonces Juan Valjean sacó de la moneda de 5 francos de su morral y les dio al cura. «Señor cura, tomad para los pobres». «Señor cura, es un muchacho de unos 10 años con una mona y una gaita, y va caminando. Ese es uno de los saboyanos, ya sabéis, no lo he visto». «Herbasillo, ¿no hay ningún pueblo por aquí? ¿Podríais decirme?». «Si es como decís, debe de ser un extranjero de esos que pasan y nadie los conoce». Juan Valjean tomó violentamente otras 2 monedas de 5 francos y las dio al sacerdote. «Para los pobres», le dijo, y después añadió con azoramiento: «Señor cura, mandad que me prendan, soy un ladrón». El cura picó espuelas y le oyó atemorizado. Juan Valjean echó a correr en la dirección que le había tomado primeramente. Siguió a la suerte un camino mirando, llamando y gritando, pero no encontró a nadie. 2 o 3 veces corrió hacia algún objeto que le pareciera una persona echada o acucurrada. Eran malezas o rocas a flor de tierra. En fin, se detuvo en un sitio que había 3 senderos. La luna había salido. Gervasí pasó su mirada a los lejos y gritó por última vez: «Gervasillo, Gervasillo, Gervasillo». Sus voces se apagaron en la bruma sin despertar ni un eco siquiera. Murmuró una otra vez: «Gervasillo», pero ya con una voz débil y casi incalculada. Aquel fue su único esfuerzo. Sus piernas se doblaron bruscamente, como si un poder invisible le oprimiese con todo el peso de su mala conciencia. Cayó desfallecido sobre una piedra con las manos en la cabeza y la cara entre las rodillas y exclamó: «Soy un miserable». Su corazón se abrió y rompió a llorar. Era la primera vez que lloraba en 19 años. Cuando Juan Valjean salió de la casa del obispo, estaba, por decirlo así, fuera de todo lo que había sido su pensamiento hasta allí. No podía explicarse lo que pasaba por él. Quería resistir a la acción angélica, las dulces palabras del anciano: «Me habéis prometido ser un hombre honrado. Yo compro vuestra alma. Ya liberto el espíritu de perversidad y la consagro al Dios».
Estas frases se presentaban en su memoria sin cesar, y oponía a esta diligencia celeste el orgullo, que es en nosotros la fortaleza del mal. Conocía claramente que el perdón de aquel sacerdote era el ataque más formidable que podía recibir, que su endurecimiento sería infinito si podía resistir aquella clemencia, pero que si cedía le sería preciso renunciar a aquel odio contra los actos de los demás hombres, que había limitado el alma por espacio de tantos años, aquel odio que llevaba un placer, que en esta ocasión yo había medio y definitivamente había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano sacerdote. Ante estas meditaciones, que eran ya un principio de luz, caminaba como hombre enajenado, pero mientras caminaba así con los ojos extraviados de una percepción clara de lo que podía resultar de la aventura de D, oía todos los ruidos confusos y misterios que aconsejaban e importunaban al espíritu en ciertos tiempos de la vida. Una voz le decía al oído que acababa de atravesar la hora solemne de su destino, que ya no había término medio para él, que si desde entonces no era el mejor de los hombres, sería el peor, que era preciso, por decirlo así, que se elevase a mayor altura que el obispo o que descendiese más bajo que el presidiario, que si quería ser bueno debería ser un ángel, que si quería ser malo debería ser un monstruo. Y aquí debemos volver a hacernos las preguntas que ya nos hemos hecho otra vez. ¿Tiene en su inteligencia alguna sombra confusa de que por ella pasaba? Ciertamente la desgracia, según hemos dicho, ya educa la inteligencia, pero es muy dudoso que Juan Valjean estuviese en estado de comprender todo lo que vamos diciendo. Si le presenten estas ideas, las vislumbraba más bien que las percibía, y solo servía para causarle una confusión inexplicable y casi dolorosa. Al salir de aquella casa negra e informe que se llamaba el presidio, el obispo le había causado un dolor en el alma, el del, del mismo modo que una viva claridad hiere los ojos de los que acaban de salir de la tiniebla. La vida futura, la vida posible, se le presentaba desde entonces pura, esplendente, y le llenaba de ansiedad. Verdaderamente no sabía qué era de sí mismo. El presidiario había sido deslumbrado y cegado por la virtud como un mochuelo que viera salir repentinamente el sol. Lo cierto, lo que Juan Valjean veía sin duda alguna era que ya no era el mismo hombre, que todo había cambiado en él y que él no había estado en su mano evitar que el obispo hablase y lo conmoviese. En esa situación de espíritu había encontrado a Gervasillo y le había robado sus 40 sueldos. ¿Por qué? De seguro no hubiera podido explicarlo. Era aquella acción un último efecto de un supremo esfuerzo de las malas ideas que había traído del presidio, un resto de impulso, en un resultado de lo que se llama en mecánica fuerza adquirida. Esto era, pero era también algo menos, digámoslo claramente. No era él el que había robado, no era el hombre, era la bestia que por hábito y por instinto había puesto estúpidamente el pie sobre aquella moneda, mientras que la inteligencia luchaba en medio de tantas mortificaciones nuevas y desconocidas. Cuando la inteligencia despertó y vio esta acción del bruto, Juan Valjean retrocedió con angustia y dio un grito de espanto. Al robar la moneda, el niño se había verificado en él un extraño fenómeno que parecía imposible en su situación, porque había hecho una cosa que había hecho hacía mucho tiempo que no era capaz. Sea como fuere, esta última mala acción causó en él efecto decisivo. Atravesó bruscamente el caos que tenía en la inteligencia y lo disipó. Separó un lado las nubes sombrías y al otro la luz, y se obró en el alma en el estado en que se encontraba, como obran algunos reactivos químicos sobre una mezcla, precipitando un elemento y clarificando el otro. Ante todo, antes de examinar y de reflexionar, azorado como el que busca su salvación, trató de buscar al muchacho para devolverle su dinero, y cuando conoció que esto era inútil e imposible, se detuvo desesperado. Era el momento que exclamaba: soy miserable, acabado de conocerse tal como era. Estaba en aquel instante como
separado de sí mismo. Se figuraba que él no era más que un fantasma y que tenía delante de sí aquel repugnante presidiario, Juan Valjean, en carne y hueso, con su pala en la mano, su blusa, un saco lleno de objetos robados a la espalda, su fisionomía resuelta y taciturna, su imaginación llena de proyectos abominables. El exceso de infortunio, según hemos hecho notar ya, lo había hecho visionario en cierto modo. Esto fue pues una visión. Vio realmente a Juan Valjean con su siniestra fisionomía delante de sí. Esto casi dispuesto a preguntarle quién era aquel hombre y le tuvo horror. Su cerebro estaba en un punto de esos momentos violentos y sin embargo horriblemente tranquilo, en que la meditación es tan profunda que absorbe la realidad. Momentos en que no se ven los objetos que se tiene delante y se ven fuera de sí mismo las imágenes que existen en el espíritu. Se contemplaba, por decirlo así, cara a cara, y al mismo tiempo, a través de aquella alucinación, vio como en una profundidad misteriosa una especie de luz que tomó al principio por una antorcha. Examinando con más atención esta luz encendida en su conciencia, vio que tenía forma humana y que era el obispo. Su conciencia comparó sucesivamente estos dos hombres colocados enfrente de ella, el obispo y Juan Valjean. Había sido necesario, nada menos que el primer para vencer al segundo. Por uno de estos efectos singulares, propios de estas clases de éxtasis, a medida que la ilusión se prolongaba, el obispo crecía y resplandecía sus ojos, Juan Valjean se achicaba y desaparecía. Después de algunos instantes solo quedó él y una sombra. Después desapareció del todo, solo quedó el obispo. El obispo le iluminaba el alma de aquel miserable con un resplandor magnífico. Juan Valjean lloró un buen rato, lloró lágrimas ardientes, lloró sollozando, lloró con la debilidad de una mujer, con el temor de un niño. Mientras lloraba se encendía poco a poco una luz en su cerebro, una luz extraordinaria, una luz maravillosa y terrible a la vez. Su vida pasaba su primera falta, su larga expiación, su embrutecimiento exterior, su endurecimiento interior, su libertad halagada con tantos planes de venganza, las escenas de la casa del obispo, la última acción que había cometido, aquel robo de 40 sueldos a un niño, crimen tanto más culpable, tanto más monstruosos cuanto lo que ejecutó después del perdón del obispo. Todo esto se le presentó claramente, pero en una claridad que no había conocido hasta entonces. Examinó su vida y le pareció horrorosa. Examinó su alma y le pareció horrible. Y sin embargo, sobre su vida y sobre su alma se extendía una suave claridad. Parecía que descubría a Satanás con la luz del paraíso. ¿Cuánto tiempo estuvo llorando así? ¿Qué hizo después de llorar? ¿A dónde fue? No se supo. Solamente parece averiguado que aquella misma noche el conductor que hacía el viaje a Grenoble y que llegaba a D hacia las 3 de la mañana al atravesar la calle donde vivía el obispo, vio a un hombre de actitud de orar, de rodillas en el empedrado, en la sombra, y delante de la puerta de Monseñor, bienvenido. Libro tercero, en el año 1817. 1. El año 1817. El de 1817 era el año de Luis XVIII, con cierto aplomo real que no estaba exento de orgullo. Llamaba el 22º de su reinado. Era también el año en que se tenía celebridad del señor Bourguiba de Sorsum, todas las peluquerías esperando los polvos y la vuelta del ave real. Estaban pintadas de azul y flordelizadas. Era el tiempo inocente en que el conde Lynch se sentaba todos los domingos como mayordomo de la fábrica de San Germán de los Prados, vestido de par de Francia, con su cordón rojo y su larga nariz, y aquella majestad de perfil peculiar al que ha hecho una acción brillante. La acción brillante del señor Lynch fue haber entregado a la ciudad, siendo alcalde de Burdeos el 12 de marzo de 1814, demasiado pronto al duque de Angulema. Esta acción se hizo par. En 1817 la moda sepultaba a los niños de 4 a 6 años en grandes gorras de tafilete con orejas algo semejantes a las mitas de los esquimales. El ejército francés estaba vestido de blanco a la austríaca. Los regimientos se llamaban legiones
y en vez de número llevaban el nombre de los departamentos. Napoleón estaba en Santa Elena y como Inglaterra le negaba el paño verde, se veía obligado a volver a su ropa vieja. En 1817 cantaba Pellegrini, bailaba la señorita Bigottini, reinaba Potier y Ordi no existía aún. La señora Sacchi sucedía furioso. Aún había prusianos en Francia. El señor Delatot era un personaje. La legitimidad acababa de afirmarse, cortando la mano y después la cabeza a Pleignier de Carbonneau y a Tolérand. El príncipe Talleyrand, Grand Chamberlain y el abate Luis, designados para ministros de Hacienda, se miraban y se reían con la risa de los augures. Ambos habían celebrado el 14 de julio de 1790 la misa de la Federación en el Campo de Mayo. Talleyrand había oficiado como obispo y Luis le había ayudado como diácono. En 1817 en la arboleda del mismo Campo de Marte se veía gruesos cilindros de madera expuestos a la lluvia, pudriendo entre las hierbas, pintados de azul con restos de águila y de abejas que habían sido doradas. Estos restos eran las columnas de 2 años antes había sostenido el solio del emperador del Campo de Mayo. Estaban ya ennegrecidas por el fuego de los austríacos acampados cerca de Gros-Calleux. 2 o 3 de estas columnas ya habían desaparecido en las hogueras de estos campamentos y habían servido para calentar las anchas manos de los Kaiserlichen. El Campo de Mayo había tenido de notable que se había celebrado el mes de junio y en el Campo de Marte. En este año de 1817 eran muy popular 2 cosas, el Voltaire-Touquet y la tabaquera de la Carta. La emoción parisiense más reciente era el crimen de Dautun, que había arrojado la cabeza de su hermano al estanque del mercado de las flores. El Ministerio de Marina principiaba a inquietarse por no tener noticias de la desgraciada fragata Medusa, que debía cubrir de vergüenza a Chemereix y de gloria a Jericourt. El coronel Selfs tenía su viaje a Egipto para convertirse en Solimán Bajá. El Palacio de las Termas, calle de la Harpe, servía de tienda a un tonelero. Aún se veía la plataforma de la torre octógona del Palacio de Cluny, el cajón de madera que había servido de observatorio a Messier, astrónomo de la Marina en tiempo de Luis XVI. La duquesa de Duras leía a 3 o 4 amigos de su gabinete amoblado al estilo de Luis X y cubierto de seda azul celeste, la Aurica inédita. Se barraban las sienes en el Louvre. El puente de Austerlitz abdicaba y tomaba el nombre de Puente del Jardín del Rey, doble enigma que ocultaba a la vez el puente de Austerlitz y el jardín botánico. Luis XVIII, pensativo y señalando con una uña en Horacio los héroes que se hacen emperadores y los zapateros que se hacen delfines, tenía 2 cuidados, Napoleón y Marthurin Brunner. La Academia Francesa proponía como tema de premio la felicidad que proporciona el estudio. El señor Bellart era elocuente oficialmente. A su sombra germinaba el futuro abogado general de Brou, comprometido a los sarcasmos del Pablo Luis Courier. Había un falso Chateaubriand llamado Marchangy, esperando que hubiese un falso Marchangy llamado Agincourt. Clara de Alba y Malek Adel eran las obras más notables. La señora Cotin era considerada como la primera escritora de la época. El instituto dejaba borrar de su lista el académico Napoleón Bonaparte. Un real decreto erigía a Angulema en escuela de marina, porque siendo el duque de Angulema gran almirante, era evidente que la ciudad de Angulema tenía de derecho todas las cualidades del puerto marítimo, sin lo cual la monarquía hubiera estado en peligro. Se trataba en consejos de ministros de si debía tolerar las viñetas que se representaban juegos gimnásticos y adornaban los carteles de Franconi, porque reunían a los pilluelos de las calles. El señor Paer, autor de la Inés,
buen hombre de cara cuadrada, con una verruga en la mejilla, dirigía los conciertos íntimos de la marquesa de Sassenaye, calle de la Ville-l'Évêque. Todas las jóvenes cantaban El ermitaño de Saint-Avel, letra de Edmundo Giraud. El enano amarillo se transformaba en espejo. El café de Leblanc defendía al emperador contra el café de Valois, que defendía a los Borbones. Acababa de casarse el duque de Berry con una princesa de Sicilia y Louvel le seguía ya los pasos. Hacía un año que había muerto la señora Style. Los guardias de corps silbaban a la señorita Mars. Los grandes periódicos eran muy pequeños. La forma era reducida, pero la libertad grande. El constitucional era constitucional. La Minerva llamaba a Chateaubriand. Stat hacía reír mucho al pueblo a costa del gran escritor. En los diarios vendidos escribían periodistas prostituidos que insultaban los proscritos de 1815. David no tenía talento, ni Arnault ingenio, ni Carnot probidad. Soult no había ganado ninguna batalla, y Napoleón verdaderamente no tenía genio. Nadie ignora que es muy raro que un desterrado reciba las cartas echadas al correo, porque la policía convierte su intercepción en un religioso deber. Pues esto no es nuevo. Descartes, en su destierro, se quejaba ya de lo mismo. David escribió en un periódico belga lamentándose de no recibir las cartas que le escribían, y le pareció gracioso a los periódicos realistas que se mofaban por este motivo del proscrito. Decir los regicidas o decir los votantes, decir los enemigos o decir los aliados, decir Napoleón o decir Bonaparte, eran cosas que separaban a dos hombres más que un abismo. Todas las personas de buen sentido convenía que Luis XVIII llamaba el autor inmortal de la carta, llamado el autor inmortal de la carta, había cerrado para siempre la era de las revoluciones. En el terraplén del Puente Nuevo se esculpía la palabra redivivo, en el pedestal de que esperaba la estatua de Enrique IV. El señor Pie abría en la calle Terese número 4, su conciliábulo para consolidar la monarquía. Los jefes de la derecha decían en las grandes crisis: es preciso escribir a Bacot. Canwell O'Mahony y Chapdelaine declinaban, no sin aprobación del hermano de Luis XVIII, lo que debía de hacer después. La conspiración de Bedel-Heu. El alfiler negro conspiraba por su parte. De la Verderie se unía a Trogoff, dominaba Decazes, liberal hasta cierto punto. Chateaubriand, en el pie de las mañanas ante su ventana del número 27 de la calle de Saint-Dominique, con pantalón de piel y zapatillas, con sus cabellos grises encerrados en un pañuelo, los ojos fijos en un espejo y estuches completos de cirujano dentista, abierto delante, se limpia los dientes que era hermoso, dictado en lo mismo tiempo la monarquía según la carta, a su secretario el señor Pilorge. La crítica formaba autoridad, prefería Lafon a Talma. El señor Felix se firmaba A. El señor Hoffman firmaba Z y Carlos Z. Y Carlos Nodier escribía Teresa Aubert. Habíase abolido el divorcio. Los liceos se llamaban colegios y los colegiales, con la flor de lis en el cuello, le daban puñadas con el motivo de rey de Roma. La conta política del palacio denunciaba su Alteza Real de la hermana del rey del retrato, expuesto en todas partes del duque de Orleans, que le había mejor semblante de uniforme de coronel general de húsares que de duque de Berry de uniforme de general
de coronel general de dragones, lo que era un grave inconveniente.